¿Por qué sigues tropezando con la misma piedra, incluso después de haber jurado frente al espejo, con una mezcla de rabia y vergüenza, que esta vez sería diferente? Hay un momento, breve pero devastador, en el que te das cuenta de que no fue el destino, ni la mala suerte, ni siquiera los demás, fuiste tú, otra vez tú, caminando con los ojos abiertos hacia el mismo abismo, como si una fuerza invisible te tomara de la mano y te guiara con una precisión inquietante hacia el mismo desenlace que tanto temías. Y lo más perturbador no es el error en sí, sino la sensación de familiaridad que lo envuelve, esa extraña calma que aparece justo antes del impacto, como si una parte de ti ya supiera exactamente cómo va a terminar la historia, aún así, no hiciera nada para cambiarla. Tal vez lo has sentido en relaciones que comienzan con una promesa casi mágica, una conexión intensa, eléctrica, que te hace pensar que por fin has encontrado algo diferente, algo que rompe el patrón, hasta que, sin darte cuenta, los gestos cambian, las palabras duelen de una forma demasiado conocida, y de pronto estás otra vez ahí, en el mismo lugar emocional, sintiendo la misma ansiedad, la misma necesidad de ser visto, de ser suficiente, de ser elegido. O quizás ocurren decisiones financieras, en oportunidades que parecían ser la salida, el giro que lo cambiaría todo, pero que terminan desmoronándose bajo tus propias manos, como si en el último momento algo dentro de ti saboteara silenciosamente el resultado. Y entonces llega la pregunta, la que incomoda, la que no tiene una respuesta sencilla, ¿por qué, si sabes exactamente lo que te hace daño, sigues eligiéndolo? La mente humana tiene una habilidad extraordinaria para crear narrativas que nos protegen de verdades incómodas. Nos decimos que esta vez es diferente, que esta persona no es como las anteriores, que esta decisión está mejor pensada, más madura, más consciente. Construimos una ilusión de avance, una sensación de progreso que nos permite seguir caminando sin cuestionar demasiado la dirección. Es como avanzar dentro de un laberinto perfectamente diseñado, donde cada giro parece nuevo, cada pasillo parece distinto, pero todos conducen, inevitablemente, al mismo centro oscuro. Y en ese laberinto, lo más peligroso no es perderse, sino creer que estás encontrando la salida cuando en realidad solo estás repitiendo el mismo recorrido con ligeras variaciones. Hay una trampa silenciosa en la forma en la que interpretamos nuestras propias decisiones. Nos enfocamos en las diferencias superficiales y pasamos por alto las similitudes profundas. Cambia el rostro, cambia el contexto, cambian los detalles, pero la estructura emocional se mantiene intacta, como un molde invisible que da forma a cada experiencia nueva. Es como si dentro de ti existiera un guión no escrito, una especie de libreto interno que se ejecuta una y otra vez, sin importar cuánto intentes improvisar. Y lo más inquietante es que ese guión no siempre es consciente. De hecho, la mayoría de las veces, opera en la sombra, en las capas más profundas de tu mente, donde las decisiones no se piensan, se sienten. Imagina por un momento que tu mente es como un disco de vinilo antiguo, uno de esos que ha sido reproducido tantas veces que ha desarrollado un surco profundo en una parte específica. Cuando la aguja llega a ese punto, no importa cuánto intentes avanzar, queda atrapada, repitiendo la misma nota, el mismo fragmento, una y otra vez. No es que el disco esté completamente dañado, puede reproducir otras canciones, otros momentos, pero ese surco está ahí, esperando, listo para capturar la aguja en el instante preciso. Tus patrones de comportamiento funcionan de una manera sorprendentemente similar. Has recorrido ciertas rutas emocionales tantas veces que se han vuelto automáticas, inevitables, casi imposibles de evitar sin un esfuerzo consciente y doloroso. Y aquí es donde aparece la ilusión más peligrosa de todas, la creencia de que la experiencia, por sí sola, debería ser suficiente para cambiarte. Ya aprendí, te dices después de cada caída, después de cada error, después de cada promesa rota. Pero aprender no siempre implica transformar. Puedes entender perfectamente lo que te está pasando a nivel racional y aún así seguir repitiéndolo a nivel conductual. Puedes identificar el patrón, nombrarlo, analizarlo, y sin embargo, cuando llega el momento crítico, cuando estás frente a la decisión real, algo más fuerte que tu lógica toma el control. Algo más antiguo, más primitivo, más arraigado. Esa desconexión entre lo que sabes y lo que haces es uno de los territorios más inquietantes de la mente humana. Es el lugar donde habita la contradicción, donde coexisten el deseo de cambiar y la compulsión a permanecer igual. Es el punto exacto donde te conviertes, sin darte cuenta, en el arquitecto de tu propio sufrimiento reiterado. No porque lo desees conscientemente, sino porque hay partes de ti que están programadas para mantener ese ciclo, para sostener esa narrativa, incluso si te está destruyendo lentamente. Y tal vez aquí surge otra pregunta aún más incómoda, ¿qué pasaría si no se trata de falta de voluntad, ni de debilidad, ni de simple mala suerte? ¿Qué pasaría si, en el fondo, hay una lógica interna en todo esto?
Una lógica que no es evidente a primera vista, pero que sigue reglas muy precisas, casi matemáticas, basadas en tu historia, en tus experiencias tempranas, en la forma en la que aprendiste a relacionarte con el dolor, con el amor, con el rechazo, con la validación. Porque lo que hoy llamas error podría ser, en realidad, la ejecución perfecta de un programa que lleva años, incluso décadas, formándose dentro de ti. Hay algo profundamente perturbador en aceptar que no siempre elegimos desde la libertad que creemos tener. Que muchas de nuestras decisiones están influenciadas, moldeadas, e incluso dirigidas por fuerzas internas que no comprendemos del todo. Es como si dentro de ti existiera un fantasma silencioso, una presencia que no ves pero que interviene en los momentos clave, inclinando la balanza, susurrando elecciones, guiándote suavemente hacia escenarios que, aunque dolorosos, resultan extrañamente familiares. Y ese fantasma no aparece de la nada. Tiene un origen, una historia, una razón de ser. Pero antes de intentar entenderlo, antes de intentar enfrentarlo, es necesario mirar de frente una verdad que incomoda profundamente: no estás avanzando tanto como crees. O al menos, no en la dirección que imaginas. A veces, lo que parece crecimiento es solo una versión más sofisticada del mismo patrón. Una repetición mejor disfrazada, más sutil, más difícil de detectar. Y esa ilusión de avance es precisamente lo que mantiene el ciclo en funcionamiento, porque te da la sensación de control, de progreso, de cambio, mientras todo, en esencia, sigue exactamente igual. Este no es un vídeo para darte respuestas rápidas ni soluciones fáciles. Es una invitación a entrar en un lugar incómodo, a cuestionar lo que crees saber sobre ti mismo, a observar con una honestidad casi brutal los mecanismos que operan en tu interior. Porque solo cuando dejas de engañarte con la idea de que esta vez será diferente, sin haber cambiado nada en la raíz, puedes empezar a ver el laberinto por lo que realmente es. Si lo que estás escuchando resuena contigo, si alguna parte de ti reconoce estos patrones aunque sea en silencio, entonces este espacio es para ti. Laberinto mental no es un lugar de respuestas superficiales, es un viaje hacia las estructuras más profundas de la mente, aquellas que rara vez se exploran pero que determinan casi todo lo que hacemos. Suscribirte no es solo seguir un canal, es tomar la decisión de mirar hacia adentro con una claridad que no siempre será cómoda, pero sí necesaria. Porque lo que viene a continuación no es una simple explicación, es el descenso hacia una de las verdades más incómodas del comportamiento humano, el hecho de que muchas veces no elegimos lo que nos hace felices, sino lo que nos resulta familiar. Y para entender por qué tu mente insiste en llevarte de regreso al mismo punto, primero tienes que comprender algo fundamental: que el lugar del que intentas salir, en realidad, se siente como hogar, incluso cuando te está destruyendo. Hay algo profundamente inquietante en descubrir que aquello de lo que intentas escapar no es solo un lugar, sino una sensación que tu propio cuerpo reconoce como hogar. Porque no importa cuánto dolor te haya causado, no importa cuántas veces hayas prometido no volver, existe una parte de tu sistema nervioso que no evalúa la vida en términos de felicidad o sufrimiento, sino en términos de familiaridad. Y en ese lenguaje primitivo, brutalmente honesto, lo familiar no siempre es sinónimo de lo seguro, pero siempre se percibe como predecible. Y para tu cerebro, la previsibilidad es una forma de supervivencia mucho más valiosa que la posibilidad abstracta de ser feliz. Durante años te han hablado de la zona de confort como si fuera un lugar acogedor, casi placentero, un espacio donde te quedas por pereza o por falta de ambición. Pero esa definición es peligrosamente incompleta. Porque la verdadera zona en la que la mayoría de las personas viven no es cómoda, es conocida. Y hay una diferencia abismal entre ambas. Puedes estar en una relación que te hace sentir ansioso, inseguro, constantemente en alerta, y aún así permanecer ahí, no porque sea confortable, sino porque sabes cómo funciona, porque entiendes sus reglas, porque tu cuerpo ha aprendido a anticipar cada subida y cada caída emocional. Es un dolor que puedes mapear, un caos que puedes predecir. Y eso, para el cerebro, es infinitamente menos aterrador que adentrarse en un territorio desconocido donde no hay garantías, donde no hay referencias, donde no sabes quién serás ni cómo reaccionarás. El sistema nervioso humano no fue diseñado para buscar la plenitud, fue diseñado para evitar amenazas. Y en ese proceso, desarrolla una lealtad casi irracional hacia lo que ya ha experimentado, incluso si ese, ya conocido, está impregnado de dolor. Si creciste en un entorno donde el amor era inconsistente, donde la atención llegaba en dosis impredecibles, donde el afecto estaba condicionado o ausente, tu cuerpo no solo aprendió a sobrevivir en ese contexto, lo integró como su norma. Aprendió que eso es el amor. No como concepto intelectual, sino como experiencia visceral. Y años después, cuando te encuentras frente a una relación estable, sana, donde no hay juegos, donde no hay incertidumbre constante, algo dentro de ti se inquieta. No porque sea malo, sino porque es desconocido.
Y lo desconocido, en el lenguaje del cerebro, se traduce automáticamente como potencialmente peligroso. Aquí es donde ocurre una de las paradojas más dolorosas de la experiencia humana: puedes rechazar aquello que conscientemente deseas, simplemente porque tu cuerpo no sabe cómo habitarlo. Puedes sabotear la calma porque nunca aprendiste a sentirte seguro en ella. Puedes interpretar la estabilidad como aburrimiento, la consistencia como falta de emoción, la tranquilidad como una señal de que algo no está bien. Y así, casi sin darte cuenta, empiezas a alejarte de aquello que podría ofrecerte paz, no porque no lo quieras, sino porque no lo reconoces como parte de tu mundo interno. Es como haber vivido toda tu vida en una casa en ruinas. Las paredes están agrietadas, el techo gotea, el viento entra por las ventanas rotas. No es un lugar agradable, pero conoces cada rincón, cada sonido, cada crujido. Sabes exactamente qué esperar en cada momento. Y de pronto, alguien te ofrece mudarte a una casa sólida, luminosa, estable. Pero al cruzar la puerta, en lugar de sentir alivio, sientes ansiedad. Todo es demasiado silencioso, demasiado ordenado, demasiado incierto. No sabes dónde están los peligros porque nunca los has experimentado en ese entorno. Y en esa incertidumbre, tu mente empieza a fabricar excusas, a encontrar defectos, a generar incomodidad, hasta que, eventualmente, decides volver a la casa en ruinas, no porque sea mejor, sino porque es tuya, porque es conocida, porque en ese caos sabes cómo existir. La prisión de lo familiar no tiene barrotes visibles. No hay cadenas que puedas señalar, no hay puertas que puedas abrir con facilidad. Es una estructura interna, profundamente arraigada en la forma en la que tu cerebro interpreta la realidad. Y lo más perturbador es que opera sin pedirte permiso. No se presenta como una elección consciente, sino como una sensación visceral que te empuja en una dirección específica. Es ese impulso inexplicable de volver a escribirle a quien sabes que te hace daño. Es esa incomodidad silenciosa cuando todo parece estar bien. Es esa necesidad de generar conflicto en momentos de calma, como si la paz fuera un estado insostenible. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que tienen miedo al dolor, cuando en realidad tienen miedo a lo desconocido. Creen que están evitando el sufrimiento, cuando en realidad están evitando la incertidumbre que implica dejar atrás lo familiar. Porque salir de ese patrón no es simplemente tomar una decisión distinta, es enfrentarte a un territorio interno donde no tienes mapas, donde tus referencias dejan de funcionar, donde tu identidad misma se tambalea. Porque si ya no eres la persona que siempre lucha, que siempre persigue, que siempre intenta ser suficiente para alguien emocionalmente inaccesible, entonces, ¿quién eres? Esa pregunta es más aterradora de lo que parece. Porque implica renunciar a una narrativa que, aunque dolorosa, te ha dado una forma de entenderte a ti mismo y al mundo. Implica aceptar que tal vez no todo lo que has vivido fue normal, que tal vez lo que llamabas amor era en realidad carencia, que tal vez lo que considerabas conexión era simplemente una repetición de viejas heridas. Y ese reconocimiento no es inmediato ni sencillo. Es un proceso lento, incómodo, lleno de resistencia. Porque cada célula de tu cuerpo está acostumbrada a lo anterior, está adaptada a ese patrón, lo reconoce como su base operativa. El cerebro no distingue entre lo que es bueno para ti y lo que simplemente ha sido repetido muchas veces. Su prioridad es la eficiencia, la economía de energía, la capacidad de anticipar. Y lo familiar le ofrece exactamente eso. Por eso, cuando intentas cambiar, cuando decides hacer algo diferente, no solo estás luchando contra un hábito, estás desafiando todo un sistema interno que ha sido construido para mantenerte en ese ciclo. Es como intentar salir de un camino de tierra que has recorrido miles de veces. Está marcado, definido, fácil de seguir. Y a su lado, apenas visible, hay un sendero nuevo, cubierto de vegetación, incierto, difícil de transitar. Tu cerebro, buscando eficiencia, te empuja de vuelta al camino conocido, no porque sea el mejor, sino porque es el más fácil de recorrer. Y en ese punto, muchas personas se rinden. Interpretan esa resistencia interna como una señal de que no pueden cambiar, de que así son, de que siempre será igual. Pero esa conclusión, aunque comprensible, es incompleta. Porque lo que estás experimentando no es incapacidad, es adaptación. Es el resultado de años de aprendizaje, de repetición, de supervivencia. Tu mente no está en tu contra, está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer para protegerte, incluso si esa protección ahora se ha vuelto una forma de limitación. Comprender esto no elimina el problema, pero cambia radicalmente la forma en la que lo enfrentas. Porque deja de ser una batalla contra ti mismo y se convierte en un proceso de reeducación, de reconfiguración, de exposición progresiva a lo desconocido. Pero antes de llegar ahí, antes de hablar de cambio,
Es necesario entender algo aún más profundo, algo que se esconde debajo de esta necesidad de repetir lo familiar. Porque lo que llamas elección muchas veces no es más que la manifestación de una fuerza mucho más antigua, una que no busca comodidad ni siquiera familiaridad, sino algo más inquietante, la necesidad inconsciente de revivir una historia que quedó inconclusa. Y para comprender esa fuerza, tienes que adentrarte aún más en el laberinto, hacia un lugar donde el pasado no está muerto, sino que sigue actuando a través de ti, repitiéndose con distintos rostros, esperando, quizás, un final diferente. Hay algo en tu historia que no terminó cuando creíste que había terminado, algo que no se quedó en el pasado como un recuerdo distante, sino que siguió vivo, latiendo en una dimensión silenciosa de tu mente, esperando el momento adecuado para volver a manifestarse. No como un recuerdo claro, no como una escena que puedas señalar con precisión, sino como una sensación difusa, una necesidad inexplicable que se activa frente a ciertas personas, ciertos contextos, ciertas dinámicas. Y cuando eso ocurre, no eliges desde el presente, respondes desde una versión antigua de ti que todavía está intentando resolver algo que nunca comprendió del todo. A esto, en el lenguaje de la psicología profunda, se le ha llamado la compulsión a la repetición. No como una metáfora poética, sino como un fenómeno real, observable, clínico. Es la tendencia casi inevitable a recrear, una y otra vez, situaciones emocionales similares a aquellas que marcaron nuestras primeras experiencias de vínculo. No porque disfrutemos del dolor, no porque lo busquemos conscientemente, sino porque existe una parte de nosotros que sigue atrapada en ese momento original, intentando cambiar el desenlace, intentando obtener esta vez lo que antes nos fue negado. Es como si el pasado no aceptara su propia historia y utilizara el presente como escenario para reescribirse. Imagina a un niño que creció intentando ganar el amor de un padre emocionalmente distante. Un padre que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente, que ofrecía atención de forma intermitente, impredecible, condicionada. Ese niño aprendió, sin palabras, que el amor no era algo que se recibía libremente, sino algo que debía ganarse, que debía perseguirse, que debía sostenerse con esfuerzo constante. Aprendió que ser visto implicaba adaptarse, esforzarse, demostrar, esperar. Y aunque ese niño crece, aunque su entorno cambia, esa lógica interna no desaparece. Se convierte en un filtro invisible a través del cual interpreta todas sus relaciones futuras. Años después, ese mismo individuo puede encontrarse eligiendo, casi de manera automática, parejas que replican esa misma dinámica. Personas emocionalmente ambiguas, inconsistentes, difíciles de alcanzar. Y cuando alguien le ofrece una conexión clara, directa, estable, no siente alivio, siente desconexión. Porque esa experiencia no encaja con su mapa interno del amor. No activa la misma intensidad, no despierta la misma urgencia, no reproduce la misma narrativa. Y sin darse cuenta, empieza a alejarse de lo sano para volver a lo conocido, a lo que su sistema reconoce como amor, aunque esté cargado de ansiedad y carencia. Pero lo más perturbador no es la repetición en sí, sino la ilusión que la acompaña. Cada nueva relación, cada nuevo intento, viene envuelto en una sensación de esperanza, de posibilidad, de redención. Esta vez será diferente, se dice. Esta vez sí me verá, esta vez sí me elegirá, esta vez sí será suficiente. Y en esa esperanza hay algo profundamente humano, casi trágico. Porque no es ingenuidad, es una forma de resistencia. Es la mente negándose a aceptar que hubo una herida que no pudo sanar en su momento, que hubo un amor que no llegó, que hubo una necesidad que quedó insatisfecha. Entonces, en lugar de aceptar esa pérdida, en lugar de elaborar ese vacío, el sistema psíquico opta por otra estrategia, recrear la situación original, pero con la expectativa de que esta vez el resultado sea distinto. Es como volver una y otra vez al mismo escenario, con diferentes actores, esperando que alguno de ellos, finalmente, diga las palabras que nunca escuchaste, haga el gesto que siempre necesitaste, repare lo que quedó roto. Pero ese desenlace rara vez llega. Porque no se trata de las personas que eliges, se trata del guión que estás repitiendo. Y ese guión no se limita a las relaciones afectivas. Se extiende a múltiples áreas de la vida. Puedes verlo en patrones laborales donde eliges entornos que replican la misma sensación de insuficiencia, de presión constante, de validación condicionada. Puedes verlo en amistades donde te posicionas siempre como el que da más, el que sostiene, el que espera ser reconocido sin pedirlo. Incluso en decisiones económicas, donde repites ciclos de abundancia y pérdida que reflejan una relación más profunda con el valor, el merecimiento, la seguridad. Lo que une todos estos escenarios no es el contexto externo, sino la estructura interna que los organiza. Es ese fantasma que no ves, pero que está presente en cada elección, en cada reacción, en cada vínculo. Un fantasma que no busca hacerte daño, aunque lo haga.
Un fantasma que en realidad está intentando completar algo, cerrar un ciclo, encontrar una resolución. Pero lo hace utilizando las herramientas que conoce, los caminos que aprendió, los patrones que se consolidaron en momentos donde no tenías la capacidad de cuestionarlos. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar: muchas veces no estás buscando amor, estás buscando resolver una herida. No estás eligiendo desde lo que necesitas hoy, sino desde lo que te faltó ayer. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia completamente el resultado. Porque cuando eliges desde la herida, no buscas reciprocidad, buscas validación. No buscas conexión, buscas confirmación. Confirmación de que eres suficiente, de que mereces ser amado, de que esta vez no te van a dejar. Y esa necesidad, cuando no es consciente, se convierte en una fuerza que distorsiona la forma en la que percibes a los demás, en la forma en la que te vinculas, en la forma en la que interpretas cada gesto, cada silencio, cada distancia. Es por eso que puedes quedarte más tiempo del que deberías en situaciones que claramente no te hacen bien. Porque no estás viendo solo lo que es, estás viendo lo que podría ser, lo que esperas que sea, lo que necesitas que sea para reparar algo dentro de ti. Y en ese proceso, ignoras señales, justificas comportamientos, minimizas tu propio dolor. No porque seas débil, sino porque estás comprometido, a un nivel profundo, con la idea de que esta vez puedes cambiar el final. Pero el pasado no se resuelve repitiéndolo. No se sana recreando las mismas condiciones con la esperanza de que el resultado cambie. Porque el problema nunca estuvo en las otras personas, estuvo en la forma en la que aprendiste a vincularte, en las creencias que se formaron en torno al amor, al rechazo, al valor personal. Y mientras esas estructuras internas no sean cuestionadas, seguirán generando las mismas elecciones, las mismas dinámicas, los mismos desenlaces. El fantasma de la repetición no desaparece cuando tomas conciencia de su existencia, pero empieza a perder fuerza cuando dejas de obedecerlo automáticamente. Cuando puedes detenerte en ese instante preciso donde sientes la atracción hacia lo conocido, hacia lo intenso, hacia lo que activa algo en tu interior, y en lugar de seguir ese impulso sin cuestionarlo, decides observarlo. No como una orden, sino como una señal. Una señal de que algo dentro de ti está intentando llevarte de vuelta a un lugar que ya conoces demasiado bien. Pero ese momento de observación no es sencillo. Implica ir en contra de años de condicionamiento, de respuestas automáticas, de emociones que se sienten absolutamente reales y urgentes. Implica tolerar la incomodidad de no actuar como siempre, de no responder como antes, de no seguir el guión. Y esa incomodidad, muchas veces, se siente como un vacío, como una pérdida, como una especie de desorientación interna. Porque estás dejando de ser la versión de ti que sabía exactamente qué hacer en esos escenarios, aunque ese saber te llevara al mismo resultado de siempre. Y es ahí, en ese espacio incierto, donde comienza realmente el cambio. No cuando entiendes el patrón, sino cuando eliges no repetirlo, aun cuando todo dentro de ti te empuja a hacerlo. Porque romper con la repetición no es un acto de fuerza, es un acto de conciencia sostenida. Es la capacidad de ver el fantasma sin seguirlo, de reconocer la historia sin volver a vivirla, de sentir la herida sin intentar repararla a través de los mismos caminos. Pero hay algo más que complica este proceso. Algo que no solo te empuja a repetir, sino que además interfiere activamente cuando intentas hacer algo diferente. Una fuerza interna que no solo tolera el ciclo, sino que lo protege, lo defiende, lo mantiene intacto incluso cuando empiezas a cuestionarlo. Y esa fuerza tiene una función, una lógica, una intención que, aunque parezca contradictoria, está profundamente ligada a tu necesidad de sobrevivir. Para entenderla, tienes que adentrarte aún más en el laberinto, hacia una de las dinámicas más desconcertantes de la mente humana, el momento en el que, justo cuando algo bueno comienza a aparecer en tu vida, eres tú mismo quien encuentra la manera de destruirlo. Hay un momento particularmente desconcertante en este recorrido, uno que rompe cualquier narrativa simple de víctima y verdugo, porque en él descubres que no solo hay fuerzas externas o recuerdos del pasado influyendo en tus decisiones, sino que hay una parte de ti que interviene activamente para destruir aquello que, en apariencia, más deseas. No ocurre al inicio, no aparece cuando todo es caos o incertidumbre, sino precisamente cuando algo empieza a estabilizarse, cuando una relación se vuelve sana, cuando una oportunidad comienza a consolidarse, cuando la vida, por un instante, parece alinearse con esa idea de bienestar que tanto has perseguido. Es ahí, en ese punto exacto donde todo podría empezar a ser distinto, donde emerge una tensión sutil, casi imperceptible al principio, pero que crece con una insistencia inquietante hasta volverse imposible de ignorar. Esa tensión no siempre se presenta como un pensamiento claro o una decisión consciente. A veces es una incomodidad difusa, una sensación de que algo no encaja, de que hay un error oculto, de que la calma es sospechosa.
Otras veces toma la forma de pensamientos intrusivos que cuestionan lo que antes parecía evidente, que siembran dudas donde había certeza, que reinterpretan gestos neutros como amenazas potenciales. Y en otros casos, se traduce directamente en comportamiento, empiezas a distanciarte, a generar conflictos innecesarios, a tomar decisiones impulsivas que erosionan lentamente lo que estabas construyendo. No porque quieras perderlo, sino porque hay una parte de ti que no sabe cómo sostenerlo. Este fenómeno, que a menudo se etiqueta de manera superficial como autosabotaje, es mucho más complejo de lo que parece. No es simplemente una tendencia a arruinar las cosas, por descuido o inmadurez. Es, en muchos casos, un mecanismo de defensa profundamente arraigado, una estrategia que tu mente desarrolló en algún momento para protegerte de un tipo específico de dolor. Y como todo mecanismo de defensa, no desaparece cuando deja de ser útil. Permanece activo, operando bajo la lógica con la que fue creado, incluso cuando las circunstancias han cambiado por completo. Imagina que en algún punto de tu vida aprendiste, de forma directa o indirecta, que recibir algo bueno implicaba un riesgo. Que después de un momento de cercanía venía la distancia, que después de sentirte valorado venía la crítica, que después de confiar venía la traición o el abandono. Tu sistema no registró solo los eventos, registró la secuencia. Y en esa secuencia se formó una asociación poderosa: lo bueno no es estable, lo bueno es el preludio de lo doloroso. Entonces, cuando en el presente aparece algo positivo y comienza a sostenerse en el tiempo, tu mente no lo interpreta como una señal de seguridad, sino como una anomalía que debe ser corregida o, al menos, controlada. Y ahí es donde entra en juego este guardaespaldas retorcido. Una parte de ti que no confía en la permanencia de lo bueno y que, para evitar una caída futura que percibe como inevitable, decide adelantarse. Mejor arruinarlo ahora, bajo tus propios términos, que esperar a que se derrumbe más adelante de una forma que no puedas controlar. Es una lógica cruda, pero profundamente coherente desde la perspectiva de un sistema que ha aprendido a sobrevivir anticipando el daño. Si la historia siempre ha terminado mal, entonces tomar el control del final puede sentirse, paradójicamente, como una forma de protección. Este mecanismo no solo actúa sobre el entorno, también actúa sobre tu identidad. Porque para sostener algo diferente, no basta con que cambien las circunstancias externas, tienes que permitirte ser alguien distinto. Y ahí aparece otra fricción, quizás más silenciosa pero igual de poderosa. Si durante años has construido una narrativa interna basada en la lucha, en la carencia, en la necesidad de esforzarte constantemente para obtener algo de valor, entonces recibir sin esfuerzo, ser elegido sin condiciones, avanzar sin resistencia, puede generar una disonancia interna difícil de tolerar. No encaja con la imagen que tienes de ti mismo. No coincide con lo que crees merecer. La disonancia cognitiva no siempre se manifiesta como una contradicción evidente. A veces es más sutil, más emocional que racional. Es esa sensación de incomodidad cuando alguien te trata bien y no sabes cómo responder. Es ese impulso de minimizar tus logros cuando empiezas a avanzar. Es esa tendencia a rodearte de situaciones que confirman lo que ya crees sobre ti, incluso si esas creencias son limitantes o dolorosas. Porque mantener la coherencia interna, aunque sea negativa, resulta más estable que enfrentarte a la posibilidad de que has estado equivocado sobre tu propio valor. Y en ese intento de mantener la coherencia, el autosabotaje se convierte en una herramienta eficaz. No en el sentido de que sea beneficiosa, sino en el sentido de que cumple su función, restablecer el equilibrio interno. Si algo en tu vida empieza a contradecir la narrativa de no soy suficiente, entonces algo dentro de ti se activa para ajustar la realidad a esa creencia. Puede ser una discusión que no era necesaria, una decisión impulsiva que rompe una oportunidad, una retirada emocional justo cuando la conexión se profundiza. Y una vez que el sistema vuelve a su estado conocido, aparece una sensación extraña de alivio. No porque el resultado sea mejor, sino porque vuelve a ser familiar. Este ciclo puede ser devastador porque crea una ilusión de inevitabilidad. Empiezas a pensar que cada vez que algo bueno aparece, inevitablemente se perderá. Que no importa cuánto lo intentes, siempre terminarás en el mismo lugar. Y esa creencia, lejos de ser neutral, refuerza el patrón. Porque si en el fondo esperas que todo termine mal, tus acciones, tus decisiones, tus reacciones, empiezan a alinearse con esa expectativa. No de forma consciente, sino a través de pequeños ajustes que, acumulados, conducen al mismo desenlace. Pero lo más inquietante de este guardaespaldas no es solo lo que hace, sino lo convincente que puede ser. No se presenta como una voz destructiva evidente. Se disfraza de lógica, de intuición, de sentido común. Te dice que estás siendo realista, que estás viendo cosas que otros no ven,
que es mejor no confiar demasiado, que es más seguro no involucrarte por completo. Y en muchos casos, utiliza experiencias pasadas reales para justificar su postura. Te recuerda lo que ya ocurrió, te muestra patrones, te convence de que está evitando que vuelvas a sufrir. Y en cierto sentido, no está equivocado. Está intentando protegerte. El problema es que lo hace utilizando estrategias que fueron útiles en otro contexto, pero que ahora limitan tu capacidad de vivir algo diferente. Es como un sistema de alarma que se activa constantemente, incluso cuando no hay una amenaza real. Su intención es proteger, pero su efecto es restringir, encerrar, impedir el acceso a experiencias que podrían ser profundamente transformadoras. Reconocer la existencia de este mecanismo es un paso crucial, pero no suficiente. Porque no basta con identificarlo para que deje de operar. De hecho, muchas veces puedes verlo en acción y aún así sentirte incapaz de detenerlo. Porque no estás tratando con un simple hábito, sino con una estructura defensiva que está integrada en la forma en la que percibes la realidad. Desactivarla implica algo más que voluntad, implica cuestionar las creencias que la sostienen, tolerar la ansiedad que surge cuando no actúas como siempre, y permitirte experimentar resultados que contradicen tu historia interna. Y ese proceso no es lineal ni cómodo. Implica momentos de duda, de retroceso, de confusión. Implica enfrentarte a la posibilidad de que aquello que siempre consideraste una forma de protección, en realidad se ha convertido en una barrera. Pero también abre la puerta a algo que antes parecía inalcanzable, la posibilidad de sostener lo bueno sin sentir la necesidad de destruirlo, de permanecer en la calma sin interpretarla como una amenaza, de construir sin sabotear. Sin embargo, incluso con esa comprensión, hay una capa aún más profunda que sigue operando por debajo de todo esto. Una que no depende únicamente de tus creencias o de tus experiencias, sino de la forma en la que tu propio cerebro está estructurado para funcionar. Porque más allá de la historia, más allá de los patrones emocionales, hay un componente biológico que influye de manera decisiva en por qué sigues eligiendo lo mismo, incluso cuando sabes que no te conviene. Para entender completamente este ciclo, tienes que descender aún más en el laberinto, hacia un territorio donde las decisiones no se sienten como elecciones, sino como caminos ya trazados por la propia arquitectura de tu mente. Si pudieras observar tu mente desde dentro, no como una idea abstracta sino como una estructura viva, orgánica, en constante transformación, verías algo que se parece menos a un sistema lógico y más a un territorio atravesado por caminos. Algunos de esos caminos son amplios, firmes, claramente definidos, como carreteras que han sido transitadas miles de veces. Otros, en cambio, apenas son senderos difusos, cubiertos de vegetación, difíciles de distinguir. Y esa diferencia no es casual. Es el resultado directo de cada pensamiento que has repetido, de cada emoción que has sostenido, de cada comportamiento que has ejecutado una y otra vez a lo largo de tu vida. Tu cerebro no es estático. Está diseñado para cambiar, para adaptarse, para reorganizarse en función de la experiencia. A este fenómeno se le llama neuroplasticidad, pero más allá del término técnico, lo importante es entender su lógica. Las conexiones neuronales que se utilizan con frecuencia se fortalecen, se vuelven más eficientes, más rápidas, más automáticas. Las que no se utilizan, en cambio, se debilitan, se desvanecen, pierden relevancia. Es un sistema de optimización constante, una forma de ahorrar energía, de hacer que aquello que repites deje de requerir esfuerzo consciente. Hay una frase que resume esta dinámica con una precisión inquietante: las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Cada vez que piensas de cierta manera, cada vez que reaccionas con la misma emoción ante una situación similar, cada vez que tomas una decisión basada en un patrón conocido, estás reforzando ese camino interno. Estás profundizando ese surco, haciendo que la próxima vez sea aún más fácil recorrerlo. Y con el tiempo, ese proceso se vuelve tan eficiente que deja de pasar por la conciencia. Ya no eliges, ejecutas. Esto tiene una implicación que incomoda profundamente: repetir un error no siempre es una cuestión de falta de inteligencia o de claridad emocional. Muchas veces es una cuestión de eficiencia biológica. Tu cerebro, en su intento de ahorrar recursos, elige el camino que ya conoce, el que requiere menos esfuerzo, el que está más consolidado. Incluso si ese camino te lleva al mismo resultado doloroso de siempre. Porque desde su perspectiva, lo prioritario no es tu bienestar emocional a largo plazo, sino la economía inmediata de energía y la previsibilidad del entorno. Imagina que durante años has reaccionado al conflicto con evitación. Que cada vez que una situación se vuelve incómoda, tiendes a retirarte, a callar, a desconectarte. Al principio, esa reacción pudo haber sido una estrategia de supervivencia, una forma de protegerte en un entorno donde expresarte no era seguro. Pero con el tiempo,
Esa respuesta se repitió tantas veces que se convirtió en un circuito automático. Ahora, incluso en contextos donde podrías expresarte sin consecuencias negativas, tu cerebro activa el mismo patrón. No porque sea la mejor opción, sino porque es la más accesible. Lo mismo ocurre con patrones más complejos, como elegir ciertos tipos de relaciones o tomar decisiones que perpetúan ciclos de pérdida o frustración. No es que una parte de ti analice cada situación y decida conscientemente repetir el error. Es que el camino hacia esa decisión ya está construido, pavimentado, optimizado. Y cuando te enfrentas a una situación que activa ese circuito, tu mente no explora todas las posibilidades disponibles, simplemente sigue la ruta más marcada. Intentar actuar de manera diferente, en este contexto, no es solo una cuestión de intención. Es un desafío biológico. Es como intentar salir de una autopista para adentrarte en un terreno sin sendero. Requiere esfuerzo, atención, energía. Requiere detener la inercia de lo automático y sostener una elección consciente el tiempo suficiente para que empiece a formar un nuevo camino. Y ese proceso, inevitablemente, se siente incómodo. Porque estás yendo en contra de la eficiencia que tu cerebro ha construido durante años. Esa incomodidad es uno de los principales motivos por los que el cambio no se sostiene. No porque no quieras cambiar, sino porque el costo energético de hacerlo es alto. Tu mente se resiste no por maldad, sino por diseño. Está intentando mantener un equilibrio que, aunque imperfecto, le resulta funcional. Y cada vez que intentas introducir una conducta nueva, una forma distinta de reaccionar, una decisión que rompe el patrón, se activa una especie de fricción interna. Una sensación de esfuerzo, de duda, de fatiga. Y en ese momento, la tentación de volver al camino conocido es enorme. Porque hacerlo implica alivio inmediato. Implica dejar de pensar, dejar de sostener la tensión, dejar que el sistema vuelva a operar en automático. Y así, incluso con la mejor intención, terminas repitiendo lo mismo. No porque no sepas que hay otra opción, sino porque esa opción aún no tiene un camino claro dentro de ti. Pero aquí es donde la comprensión puede convertirse en una herramienta poderosa. Porque si entiendes que tus patrones no son solo psicológicos, sino también biológicos, puedes empezar a abordarlos de una manera más estratégica. Puedes dejar de interpretar la dificultad como una señal de incapacidad y empezar a verla como parte natural del proceso de reconfiguración. Cada vez que eliges algo diferente, aunque sea en un nivel mínimo, estás comenzando a trazar un nuevo sendero. Al principio será débil, inestable, fácil de perder. Pero con repetición, con consistencia, con tiempo, ese sendero puede volverse tan sólido como los anteriores. Esto no significa que el cambio sea rápido ni lineal. Habrá momentos en los que el camino antiguo se active con fuerza, en los que la inercia te arrastre de vuelta a lo conocido. Pero cada interrupción consciente del patrón, cada instante en el que logras observar antes de reaccionar, cada decisión que contradice la automatización, está modificando la estructura misma de tu cerebro. Está creando nuevas conexiones, nuevas posibilidades, nuevas formas de responder. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar no solo en lo que haces, sino en lo que sientes. Porque a medida que los nuevos caminos se fortalecen, la incomodidad inicial disminuye. Lo que antes requería un esfuerzo enorme comienza a volverse más natural. La respuesta diferente deja de sentirse forzada y empieza a integrarse como una opción real. Y poco a poco, la idea de que puedes actuar de otra manera deja de ser una teoría, y se convierte en una experiencia. Sin embargo, incluso con esta capacidad de cambio, hay un elemento que sigue influyendo de manera silenciosa pero constante en la forma en la que te comportas. No tiene que ver únicamente con lo que has vivido ni con cómo está estructurado tu cerebro, sino con lo que esperas que ocurra. Con las historias que anticipas, con las conclusiones que das por sentadas antes de que los eventos se desarrollen. Porque la forma en la que imaginas el futuro no es neutra, tiene un impacto directo en cómo actúas en el presente. Y es precisamente ahí donde el laberinto revela otra de sus capas más complejas. Porque no solo repites lo que conoces y lo que tu cerebro ha aprendido a hacer, también tiendes a crear, casi sin darte cuenta, las condiciones para que aquello que temes se haga realidad. Hay una forma silenciosa de construir el futuro que no se parece a la planificación ni a la intención consciente, sino a algo mucho más sutil y, a la vez, más determinante, la expectativa. No la que expresas en voz alta, no la que compartes con otros, sino la que opera en el fondo de tu mente como una certeza implícita, como una conclusión a la que llegaste hace tiempo y que, desde entonces, utilizas como lente para interpretar todo lo que ocurre. Porque aunque no siempre lo notes, no te relacionas con la realidad tal como es, sino como esperas que sea.
Y esa expectativa, cuando está teñida de miedo, de desconfianza o de una historia no resuelta, tiene la capacidad de moldear tus acciones de una manera tan precisa que termina generando exactamente aquello que intentabas evitar. Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, no funciona como una predicción mágica, sino como una cadena de microdecisiones, de gestos, de silencios, de interpretaciones que, sumados, crean un resultado coherente con la creencia inicial. Si en el fondo de ti existe la convicción de que eventualmente serás rechazado, no necesitas buscar activamente el rechazo para que ocurra. Basta con que esa creencia influya en la forma en la que te muestras, en la forma en la que interpretas las señales de los demás, en la forma en la que respondes ante la mínima ambigüedad. Porque cuando esperas rechazo, te vuelves hipersensible a cualquier indicio que lo confirme. Un mensaje que tarda en llegar, un cambio en el tono de voz, una mirada que no logras descifrar, todo se convierte en evidencia potencial. Y esa interpretación no se queda en el pensamiento. Se traduce en comportamiento. Quizás te retraes, te muestras más distante, menos disponible. O quizás haces lo contrario, te vuelves más demandante, más insistente, más ansioso por obtener una validación que calme la incertidumbre. En ambos casos, tu conducta empieza a modificar la dinámica de la relación. La otra persona, que al inicio no tenía ninguna intención de rechazarte, empieza a reaccionar a tu forma de estar. Puede sentirse presionada, confundida, incluso invadida. Y poco a poco, la conexión se tensa, se desgasta, se enfría. Hasta que finalmente ocurre lo que temías, la distancia, el rechazo, el final. Y entonces, en ese momento, tu mente cierra el círculo con una precisión casi perfecta. Lo sabía, te dices. Siempre pasa lo mismo. Pero lo que no ves, lo que queda fuera de la narrativa consciente, es que no solo anticipaste ese resultado, participaste activamente en su construcción. No desde una intención destructiva, sino desde una lógica interna que buscaba confirmar una creencia arraigada. Porque hay algo profundamente estabilizador en tener razón, incluso cuando esa razón duele. Confirmar lo que ya crees sobre ti y sobre el mundo genera una sensación de coherencia que tu mente valora más de lo que imaginas. Este mismo patrón puede observarse en múltiples áreas. Si crees que no eres capaz de sostener el éxito, cada vez que avances lo suficiente como para desafiar esa creencia, algo dentro de ti comenzará a ajustar el rumbo. Tal vez postergues decisiones clave, tal vez cometas errores evitables, tal vez pierdas el enfoque en el momento más crítico. No porque quieras fracasar, sino porque el éxito sostenido contradice una narrativa interna que aún no ha sido revisada. Y esa contradicción genera una tensión que tu sistema intenta resolver, incluso si la solución implica volver a un estado que, aunque limitante, resulta más congruente con lo que crees de ti mismo. Lo más inquietante de las profecías autocumplidas es que operan con una sutileza que las vuelve casi invisibles. No hay un momento claro en el que decides sabotear el resultado. No hay una acción aislada que puedas señalar como la causa. Es un proceso acumulativo, una suma de pequeños ajustes que, en conjunto, inclinan la balanza en una dirección específica. Y como cada uno de esos ajustes parece razonable en el momento, resulta difícil cuestionarlos. Parecen respuestas lógicas a estímulos concretos, cuando en realidad están guiadas por una expectativa previa que rara vez se pone en duda. Esa expectativa no surge de la nada. Se forma a partir de experiencias repetidas, de interpretaciones que hiciste en momentos donde no tenías todos los recursos para comprender lo que ocurría. Si en algún punto de tu vida llegaste a la conclusión de que no era suficiente, de que el amor era inestable, de que el éxito era efímero, esas ideas no se quedaron como pensamientos aislados. Se integraron en tu sistema como verdades operativas. Y desde ahí, empezaron a influir en la forma en la que te relacionas con cada nueva experiencia. El problema es que esas verdades no se actualizan automáticamente. No cambian solo porque las circunstancias externas sean distintas. Pueden seguir activas incluso cuando ya no reflejan la realidad actual. Y mientras no sean cuestionadas, seguirán generando resultados que las refuercen. Es un bucle cerrado, un circuito que se retroalimenta, crees algo, actúas en función de esa creencia, obtienes un resultado que la confirma, y esa confirmación fortalece aún más la creencia. Romper este ciclo no es tan simple como pensar en positivo o intentar cambiar tus expectativas de manera superficial. Porque no se trata solo de lo que dices que crees, sino de lo que realmente sientes como cierto en lo más profundo. Y esas convicciones no se transforman con afirmaciones, sino con experiencias que las contradigan de manera sostenida. Pero para permitir que esas experiencias ocurran, necesitas hacer algo que va en contra de la lógica del sistema, actuar de una manera que no esté alineada con tu expectativa habitual.
Eso implica, por ejemplo, mantenerte presente en una relación incluso cuando la ansiedad te dice que te retires. Implica no reaccionar de inmediato ante una señal ambigua, darle espacio a la posibilidad de que no todo tenga un significado negativo. Implica sostener el esfuerzo en un proyecto incluso cuando una parte de ti anticipa el fracaso. Es, en esencia, una forma de comportamiento que desafía la narrativa interna, que introduce una variable nueva en un sistema que ha sido predecible durante mucho tiempo. Y ese desafío no es cómodo. Genera incertidumbre, activa inseguridades, expone partes de ti que preferirías mantener ocultas. Porque al actuar diferente, no solo estás cambiando el resultado, estás cuestionando la base misma sobre la que construiste tu identidad. Estás abriendo la posibilidad de que lo que creías sobre ti no sea completamente cierto. Y esa posibilidad, aunque liberadora, también puede ser profundamente desestabilizadora. Pero es precisamente en esa desestabilización donde aparece el espacio para algo nuevo. Porque cuando dejas de actuar automáticamente en función de tus expectativas, cuando introduces una pausa entre lo que anticipas y lo que haces, empiezas a generar una ruptura en el ciclo. Una pequeña grieta en la estructura repetitiva que ha definido tantas de tus experiencias. Y a través de esa grieta, puede entrar algo distinto. No de inmediato, no de forma perfecta, pero sí lo suficiente como para empezar a construir una narrativa alternativa. Sin embargo, incluso con esa grieta abierta, el proceso no está completo. Porque entender, observar y desafiar los patrones es solo una parte del camino. Hay un último tramo, quizás el más exigente de todos, donde ya no basta con identificar el laberinto, tienes que empezar a caminar de una manera completamente distinta dentro de él. Y ese paso final no consiste en eliminar todo lo anterior, ni en convertirte en alguien completamente nuevo de la noche a la mañana. Consiste en algo mucho más sutil y, a la vez, más desafiante, aprender a convivir con el impulso de repetir, sin obedecerlo. Aprender a sentir la atracción hacia lo conocido, sin dejar que te defina. Aprender a sostener la incomodidad de lo diferente el tiempo suficiente como para que, finalmente, deje de sentirse ajeno. Porque salir del laberinto no es encontrar una puerta secreta, es construir, paso a paso, un camino que antes no existía. Y ese proceso comienza justo en el momento en el que decides no confirmar, una vez más, la historia que siempre te ha llevado al mismo final, principio del formulario final del formulario. Hay un instante casi imperceptible, breve como un parpadeo, en el que todo el sistema que has construido durante años se pone en marcha antes de que puedas nombrarlo. Es ese segundo en el que sientes el impulso de reaccionar como siempre, de decir lo que ya sabes que dirás, de elegir el camino que tu cuerpo reconoce sin esfuerzo. Durante mucho tiempo, ese instante pasó desapercibido, invisible, automático. Pero ahora, después de haber recorrido este laberinto, ese mismo instante se convierte en el punto más importante de toda tu vida psicológica. Porque ahí, exactamente ahí, es donde comienza la posibilidad real de cambio. Romper el bucle no significa eliminar el impulso. No significa dejar de sentir la atracción hacia lo conocido, ni apagar de golpe las voces internas que te empujan a repetir. Significa algo mucho más complejo y, al mismo tiempo, más humilde, aprender a observar ese impulso sin obedecerlo. Convertirte en el testigo de tu propia mente en el momento en que intenta arrastrarte de vuelta al mismo patrón. Y esa observación, cuando es genuina, no es pasiva. Es un acto de presencia sostenida, de conciencia activa que interrumpe la inercia automática. Pero no te engañes, ese momento no se siente como liberación. Se siente como tensión. Como una presión interna que pide resolución inmediata. Porque durante años has condicionado a tu sistema a descargar esa energía a través de la repetición. Y cuando decides no hacerlo, cuando eliges quedarte en ese espacio sin actuar, esa energía no desaparece, se acumula. Se transforma en ansiedad, en incomodidad, en una sensación de urgencia que puede volverse casi insoportable. Y es ahí donde la mayoría de las personas retrocede. No porque no quiera cambiar, sino porque no ha aprendido a tolerar la intensidad de ese vacío. La paz, cuando no ha sido parte de tu historia, no se siente como paz. Se siente como ausencia de estímulo, como silencio, como algo extraño que tu mente interpreta como una señal de alerta. Es un territorio sin referencias, sin picos emocionales, sin esa montaña rusa que, aunque agotadora, te resultaba familiar. Y en ese silencio, empiezan a aparecer pensamientos que intentan llenar el espacio, dudas, sospechas, reinterpretaciones. Es la mente tratando de reconstruir el viejo escenario, de devolverle al sistema el tipo de estímulo al que está acostumbrado. Y si no eres consciente de ese proceso, es muy fácil confundir esa incomodidad con una señal de que algo está mal. Pero no está mal. Está cambiando.
Y cambiar, en este nivel, no es agradable. Implica atravesar una fase en la que lo viejo ya no encaja del todo, pero lo nuevo aún no se ha consolidado. Es un estado intermedio, inestable, donde tu identidad comienza a desestructurarse. Porque durante mucho tiempo te definiste a partir de esos patrones, eras el que siempre perseguía, el que siempre cedía, el que siempre se adaptaba, el que siempre dudaba de sí mismo. Y ahora, al dejar de actuar desde esos lugares, surge una pregunta que no tiene una respuesta inmediata: si ya no soy eso, ¿qué soy? Esa pregunta no es solo filosófica, es profundamente emocional. Porque implica soltar una versión de ti que, aunque limitada, te resultaba conocida. Implica renunciar a una narrativa que te daba coherencia, aunque esa coherencia estuviera basada en el dolor. Y ese duelo es necesario. No puedes construir algo nuevo sin dejar ir lo anterior. Pero dejar ir no es olvidar ni negar, es permitir que lo que fue deje de dictar lo que será. En este punto, el cambio deja de ser una idea y se convierte en una práctica. No es algo que ocurre una vez, sino algo que se repite, que se entrena, que se sostiene en el tiempo. Es elegir distinto en pequeños momentos, una y otra vez, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es responder con calma cuando todo en ti quiere reaccionar. Es permanecer cuando tu impulso es huir. Es poner un límite cuando tu historia te empuja a ceder. Cada una de esas decisiones, aunque parezca insignificante, está reconfigurando tu sistema. Está creando nuevas asociaciones, nuevas rutas, nuevas formas de estar en el mundo. Pero hay algo más que necesitas comprender para no caer en una nueva trampa. Romper el bucle no significa convertirte en alguien perfecto, inmune al error, libre de toda repetición. Eso sería simplemente otra forma de exigencia, otra narrativa que eventualmente colapsaría bajo su propio peso. El cambio real es más orgánico, más humano, más imperfecto. Habrá momentos en los que volverás a lo conocido, en los que repetirás patrones que creías haber dejado atrás. Y eso no invalida el proceso. Forma parte de él. Porque cada vez que te das cuenta, cada vez que recuperas la conciencia, estás acortando el ciclo, estás debilitando la automatización. La clave no está en no caer nunca, sino en no permanecer inconsciente dentro de la caída. En poder ver lo que está ocurriendo mientras ocurre. En no justificarlo, en no romantizarlo, en no disfrazarlo. Solo verlo, con claridad, con honestidad. Porque esa claridad, sostenida en el tiempo, tiene un efecto acumulativo. Empieza a erosionar las viejas estructuras, a generar espacio para nuevas posibilidades. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, lo que antes era automático empieza a volverse opcional. Hay un punto en este proceso donde algo cambia de forma silenciosa pero definitiva. Ya no se trata solo de evitar el dolor o de romper un patrón específico. Empiezas a desarrollar una relación distinta contigo mismo. Una relación basada en la observación, en la comprensión, en la capacidad de sostener lo que sientes sin reaccionar de inmediato. Y esa relación interna se convierte en el verdadero ancla del cambio. Porque ya no dependes únicamente de las circunstancias externas para mantenerte en un camino diferente. Empiezas a confiar en tu capacidad de elegir, incluso en medio de la confusión. Y en esa nueva forma de estar, el laberinto no desaparece, pero deja de atraparte de la misma manera. Sigues viendo los mismos pasillos, reconociendo las mismas rutas, sintiendo la misma atracción hacia ciertos caminos. Pero ahora hay algo que antes no existía, una pausa. Un espacio entre el impulso y la acción. Y en ese espacio, por pequeño que sea, existe la libertad. No como una idea abstracta, sino como una experiencia concreta. La libertad de no repetir, de no obedecer automáticamente, de no confirmar la historia que siempre te llevó al mismo final. Ese espacio es frágil al inicio. Requiere atención, práctica, paciencia. Pero con el tiempo, se expande. Se vuelve más accesible, más estable. Y a medida que lo habitas, empiezas a descubrir algo que antes parecía imposible, que puedes construir una vida que no esté determinada por tus patrones más antiguos. Que puedes relacionarte desde un lugar distinto, elegir desde una conciencia más amplia, sostener experiencias que antes habrías destruido. No es un proceso rápido. No es lineal. No tiene garantías. Pero es real. Y está disponible en cada momento en el que decides no seguir el camino que ya conoces demasiado bien. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Hay una parte de ti que está lista para ver, para cuestionar, para hacer algo diferente. Y ese impulso, aunque todavía sea frágil, es el inicio de algo profundamente transformador.
Laberinto mental no es solo un canal, es un espacio donde estas preguntas no se evitan, donde estas verdades no se suavizan, donde el viaje hacia adentro se toma en serio. Suscribirte es elegir no volver a mirar hacia otro lado, es comprometerte con un proceso que no siempre será cómodo, pero que puede cambiar radicalmente la forma en la que vives tu propia historia. Porque al final, la salida del laberinto no está en encontrar un camino perfecto, está en dejar de caminar en círculos sin darte cuenta. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, lo transforma todo.